Bueno, Buenas noches. buenas noches con todos. Le doy la bienvenida. Buenas noches, estimados doctores, con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias al doctor por la cordial invitación. Muy buenas noches también con quienes se están conectando, con quienes ya están conectados en esta sesión de clase. Un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la sesión de clase del día de hoy. De hecho, vamos a tener dos sesiones de clase el día de hoy y el día viernes y todos los tópicos relacionados, bueno, el día de hoy a los temas de redacción, ¿no? Sobre eso vamos a hablar. Hay puntos importantes que desde luego debemos tener en cuenta, sobre todo para partir de cuándo se redacta adecuadamente. Es todo un arte la redacción, ¿no? Así como puede ser la oratoria, que es el arte de hablar en público, la forma de persuadir, de convencer a las personas, también sucede lo mismo en el caso, doctores, de la redacción. La redacción también viene a ser un arte, estimados doctores, hay que prepararnos muy bien para poder redactar. De hecho, existe una serie de recomendaciones que se suelen dar para poder mejorar en algunos aspectos de la redacción, ¿ya? Entonces, vamos a partir señalando algunas cuestiones básicas sobre lo que viene a ser la redacción, por supuesto que sí, y cómo esto en el día a día nos va a ayudar bastante, ¿ya? Muy bien, entonces voy a empezar presentándoles unos primeros materiales, lógicamente para que ustedes lo tengan presente relacionados a los tópicos de redacción, sobre todo en la labor que se desarrolla dentro, por ejemplo, de la praxis, es decir, dentro de la labor que se suele desarrollar en el Ministerio Público, ¿no? Institución a la cual mi persona actualmente pues se encuentra también ejerciendo labores. Bueno, la importancia de la redacción. Como ustedes verán, en redacción en realidad se busca hacer un taller práctico. Es decir, la única forma que nosotros mejoremos nuestros aspectos de redacción es con la práctica, ¿no? Así como el plano de la oratoria se mejora al momento de hablar, de disertar, lo mismo sucede, doctores, en lo tópico de la redacción. Primera pregunta que yo les hago, ¿qué entenderemos por una redacción? Esa pregunta inicial que yo les formulo, lógicamente tiene un objetivo para ir entendiendo a dónde queremos llegar cuando hablamos, lógicamente, de los tópicos de una adecuada redacción, ¿no? La redacción es todo un arte, por eso hay que practicarla, ¿no? Así como la oratoria es el arte de hablar en público, es el arte de disertar, de discernir, de expresarnos, de mencionar, de argumentar, porque existe una argumentación que no solamente se evidencia en las argumentaciones al momento de redactar, sino que encontramos una argumentación también al momento de expresarnos, una argumentación al momento de hablar, ¿no? Al momento de concatenar las palabras, sobre todo para tener en cuenta qué es lo que queremos transmitir. Entonces ahí hablamos de estos aspectos de la argumentación, pero dentro del plano de la expresividad. Cuando nosotros practicamos más, mejoramos nuestros tópicos de oralidad, mejoramos los contextos de la oratoria, ¿no? Cuando uno habla de la oratoria, no es otra cosa que el arte de hablar en público, en un concepto, digamos, moderno incluso también, pero ya sabemos que el tópico de división de la oratoria se divide en una oratoria social y en una oratoria de masas. En la oratoria de masas, lógicamente existen puntos importantes que hay que señalar, porque ahí ingresa el tema de los discursos, por ejemplo, emotivos, de los discursos de liderazgo, y por supuesto que sí también cuando se suele hablar de aquellos discursos políticos, ¿no? Así como el arte de hablar en público, que viene a ser precisamente la oratoria, lo perfeccionamos con la práctica y más práctica, es decir, cuanto más practicamos, practicamos, practicamos y seguimos practicando, mejoramos nuestra forma de expresarnos, mejoramos la forma de hablar, porque viene a ser en un contexto práctico. Lo mismo va a suceder cuando buscamos mejorar en los tópicos, lógicamente, de una redacción. Cuanto más redactamos, mejoramos.
¿no? Sin embargo, hay que señalar que en los tópicos de redacción va a depender mucho de otros factores externos también, como por ejemplo, cuánto leemos diariamente. ¿Cuánto un estudiante de Derecho suele leer diariamente? ¿Cuánto un profesional en el ámbito jurídico suele leer cotidianamente, ¿no? Ahí el gran reto que nosotros tenemos. Se entiende que el abogado es una persona que lee bastante y lee bastante desde su misma formación ya como estudiante universitario. ¿No? Por eso es que yo no, yo sé, existen universidades que lógicamente enseñan cursos a distancia, está bien, pero creo que hay que hacer un seguimiento bastante interesante para ver que ese estudiante de derecho pueda leer bastante, ¿no? Pueda aprender bastante. Entonces, ¿qué es lo que viene? Que cuando uno lee bastante, cuando uno se empapa bastante, entonces va en primer lugar saber cómo expresarse, de qué manera expresarse, qué hablar, qué señalar, qué mencionar, porque lógicamente va leyendo bastante, va enriqueciendo sus conocimientos, ¿no? Cuando uno lee bastante, vas adquiriendo conocimientos y esos conocimientos te van a ayudar al momento, por ejemplo, de explayarte, al momento de comunicarte al momento de exponer. Por eso es que no es un secreto de que cuando el estudiante universitario no se ha preparado para su exposición, entonces sencillamente tiene una presentación no honorable, por no decir una presentación desastrosa, ¿no? Porque lógicamente no conoce la materia, o sea, va a improvisar. Pero cuando el estudiante de derecho ha leído bastante, se ha empapado, tiene conocimientos, se nota porque al momento de poder expresarse, al momento de poder exponer, va a tener lo que nosotros conocemos como dominio del tema. Si no ha leído, no va a existir dominio del tema, sino lo que vamos a tener es improvisación. Es decir, va a improvisar el estudiante, ¿no? Bueno, esos conocimientos, así como nos van a ayudar al momento de expresarnos, nos van a ayudar también al momento de redactar, ¿no? Porque ya les acabo de señalar, la redacción también viene a ser todo un arte, estimados doctores. Vayamos aquí a mencionar algunos puntos importantes. Una de las cosas que más hace el abogado es precisamente dedicarse a redactar, ¿no? Y acá vamos a hablar un poco de los abogados penalistas, ¿no? Por ejemplo, en esta sesión de clase, miren, yo quiero preguntarles si hay profesionales en el ámbito jurídico. Yo creo que hay bastante profesionales en el ámbito jurídico, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? Una de las cosas que cotidianamente suele hacer, suele desarrollar el abogado es redactar. En cualquier materia, ¿ah? En materia civil, en materia penal, en materia constitucional, en materia laboral, indistintamente de la materia, doctor, es una de las cosas que con mayor frecuencia suele hacer el hombre de derecho, el profesional en el ámbito jurídico, es redactar, ¿no? Por eso es que, ¿saben ustedes cómo se le llama también a los abogados? ¿Cuál es aquel otro nombre que les suelen decir a los abogados? Y no estoy diciendo que le van a decir doctores, ¿ah? Sino que al abogado se le conoce también como letrado. Y ese es el término que hay que utilizar. Es más, escribano es un concepto antiguo, ¿no? Porque el escribano es quien escribía. Y está perfecto porque el contexto de escribano podría estar muy bien relacionado a los tópicos de redacción. Pero en esencia, ¿saben ustedes, doctores? Lo que nació el contexto de definición del abogado era como letrado, es decir, un leído en el ámbito jurídico, ¿no? Leer bastante, por eso yo le decía, ¿qué es lo que cotidianamente ustedes leen? Ahora, otra pregunta es, ¿qué leer también? ¿No? ¿Qué leer? Es como almorzar o dedicarse a la comida. Una cosa es alimentarse bien, otra cosa muy diferente es comer lo que haya, comer lo que exista sin importar nada, ¿no? Una cosa es nutrirse, otra cosa es sencillamente saciar el hambre,
son dos cosas diferentes. Entonces, cuando uno lee bastante, es como si estuviéramos alimentando nuestro intelecto. Leemos bastante, vamos alimentando nuestro intelecto, pero tengamos mucho cuidado cómo alimentamos nuestro intelecto. Miren, y aquí vamos a ser bastante críticos, porque eso es lo que corresponde. Tengamos mucho cuidado en qué leamos. Yo les pregunto, ¿cómo puedo mejorar mi redacción leyendo qué? ¿Qué es lo que yo tengo que leer para mejorar mi redacción? A ver, a los participantes que se encuentran aquí en el Zoom, a efecto que lógicamente no sea solamente un monólogo, sino que existe interacción. ¿Cómo yo puedo mejorar mi redacción? ¿Qué debo leer para mejorar mi redacción, estimados participantes? A ver, vamos. ¿Qué debemos leer para mejorar la redacción? ¿Ya? Y eso yo lo voy señalando como tópico lógicamente de pregunta. ¿Qué debemos leer para mejorar la redacción? A ver, hay algo que algunos de manera jocosa le dicen es el mataburro, ¿no? Y cuando hablamos del mataburro, ¿de qué estamos hablando? El diccionario, Del diccionario, muy bien, doctora, del diccionario. O sea, es esencial tener un diccionario. Las personas ya cuando terminan la carrera, etcétera, dejan de lado el diccionario, ¿no? Entonces, un aspecto importante para yo mejorar, no solamente la forma de expresarte, sino la forma de redactar, es en primer lugar tener un diccionario, ¿no? Y esto va para todas las profesiones, médicos, abogados, enfermeras, ingenieros, arquitectos, eh, carreras técnicas, secretarias, etcétera. Al margen, lo importante es que debemos tener un diccionario, porque lógicamente existen palabras o terminologías que desconocemos. Por ejemplo, les voy a dar un término, ¿ya? Muy bien. Si yo les digo, eh, el abogado es un pitonizo. A ver, ¿quién me dice qué significa pitonizo? O yo podría decir, ni que fuera pitonizo, para poder determinar qué es lo que va a suceder al término del desarrollo del proceso. Claro, muy bien. Y el pitonizo es el adivino, ¿no? Ni que fuera yo un adivino. Ese es el pitonizo. El pitonizo es el adivino. Entonces yo digo, ni que fuera yo adivino, ni que yo pudiera saber el futuro. Pero el término de pitonizo lo sabes porque lees tu diccionario. Si yo digo, es una persona inefable, ese abogado es un inefable, mejor no comento nada de él, porque es inefable. Entonces, uno que no sabe qué es inefable se pierde, ¿no? Incluso en las discusiones utiliza términos, ni que fuera un pitonizo, y menos voy a entrelazar ideas con alguien inefable como usted. Entonces, la otra parte dice, ¿qué me habrá querido decir? Porque lógicamente hay una pobreza léxica, ¿no? El inefable es el innombrable, es aquella persona que no sabe. Entonces, existen muchas cuestiones de terminología que el diccionario nos va a ayudar. Por eso es que un aspecto importantísimo para poder nosotros mejorar nuestra redacción es tener un diccionario, es tener un diccionario. Ahora, en el ámbito del derecho, lógicamente debemos tener un diccionario jurídico. Hay que tener un diccionario jurídico porque existe una serie de terminologías, ¿no? Que nosotros lo vamos a leer. Lógicamente algunos ya lo conocen, pero los que recién van iniciando en el ámbito jurídico se pierden un poco, ¿no? Pero si ya los que tienen mayor conocimiento van teniendo mayores ideas de lo que significa. Por ejemplo, litigio. ¿Qué es litigio? ¿De dónde viene litigio? A veces la persona dice, es un abogado litigante, pero ¿de dónde viene la terminología litigio? ¿Qué significa litigio? ¿O qué significa abogado, por ejemplo? A ver, ¿saben ustedes qué significa abogado? Tú estudiante de derecho, tú profesional en el ámbito jurídico, se entiende que estás abrazando la carrera de derecho, pero ¿de dónde viene el vocablo de tu profesión? ¿Sabes de dónde viene? Entonces uno incluso es bastante crítico en ese aspecto, podría decir, ni siquiera sabes de dónde viene el origen del nombre de tu profesión y eres osado al tener que decidir estudiar una carrera sin conocer la génesis de dónde quiere venir, ¿no?
porque claro, existen ahí precisamente el diccionario, ¿no? Que debemos tener en cuenta. Entonces, primera regla para mejorar nuestra redacción o nuestra expresión, leer el diccionario. El diccionario. Diccionario. En el ámbito del derecho, lógicamente, el diccionario jurídico. Segundo, las jurisprudencias. Hay que leer casaciones, jurisprudencias. Punto número 2, leer siempre casaciones. El reto debería ser que diariamente leamos una casación, una jurisprudencia. Eso tiene que ser nuestro reto. Leer casaciones y jurisprudencia. ¿Por qué? Porque si ustedes lo han leído, están muy bien redactadas, están muy bien agrupadas en párrafos, se utiliza muy bien el punto y la coma, y muy bien, y uno va aprendiendo cómo se van resolviendo controversias en el ámbito del proceso. Entonces, las casaciones es la segunda recomendación que lógicamente nosotros debemos tener en cuenta. Casaciones. Tercero, artículos jurídicos científicos, no tanto los artículos de opinión. No digo que no los lea, porque ustedes saben que los artículos también se dividen, ¿no? No es que alguien cree un artículo y ya, porque existen artículos de un nivel científico, ¿no? Más riguroso, pero luego tiene los famosos artículos de opinión, es decir, en el mismo parámetro que tu opinión importa, tú comentas algo que no necesariamente significa que sea una óptica real, pero si me vas a formular o realizar un artículo científico, entonces el aporte no solamente será en positivo para el derecho, sino que lógicamente se entiende que esto proviene de todo un análisis previo que ha realizado. Entonces, tercer lugar, artículos jurídicos. Y cuarto, los libros de derecho. Y en el caso de los libros de derecho, pues tú puedes escoger el libro que mayor se amolda a tus propios intereses. Porque como le decía, hoy en día existen muchos libros, y por ahí algunos docentes también lo decían, pero hay que saber separar la paja del trigo. Es decir, qué libros sí me aportan, qué libros no me aportan, qué libros están bien redactados o qué libros no están bien redactados. Entonces, todo lo que yo les acabo de señalar nos va a ayudar muchísimo a mejorar no solamente nuestro conocimiento en el ámbito del derecho, sino que lógicamente al expresarnos y por supuesto que sí, al momento de redactar. Nos va a ayudar muchísimo, estimados participantes. Y se recordarán ustedes, si empiezan a leer el diccionario, si empiezan a leer las jurisprudencias, si empiezan a leer los artículos científicos y los libros y lo hacen un hábito, primero que se te haga costumbre, que se te haga un hábito, posteriormente a ello, entonces ya lo vas a hacer parte de ti y todos los días vas a leer porque ya es parte de ti y sin darte cuenta vas a mejorar. Eso también significa disciplina. Eres disciplinado en lo que estás realizando, ¿ya? Ya cuando tengamos en cuenta ello, una de las cosas que por lo general uno hace ya en el ámbito procesal es precisamente redactar. Por ejemplo, les voy a dar un poquito el enfoque en la materia de la rama del derecho penal. ¿Por qué les hablo de la rama del derecho penal? Porque quien les habla, lógicamente, abraza en una de las especialidades el ámbito del derecho penal. Pero por aquellos entonces, en el año 2004, ustedes se recordarán, hace 21 años atrás, se implementa en el Distrito Judicial de Huaura lo que se conoce como el nuevo sistema procesal penal de aquellos entonces, ¿no? Pero antes del año 2004, por el año 2003, 2002, 2001 o 2000, se hablaba muchísimo sobre la existencia de un principio. Ustedes saben que los principios en el proceso son las columnas vertebrales que van a direccionar a dónde queremos ir respecto a una institución procesal o en el caso de algún vacío o una laguna normativa, recurrimos precisamente a los principios del proceso. Entonces, para aquellos entonces, en el año 2000, se hablaba, pues, doctores, de un principio que era considerado, para aquellos entonces, como el principio emblema o principio más importante del sistema procesal. Y este principio emblema era la oralidad. Erróneamente, por eso hay que tener mucho cuidado también, erróneamente se decía que este marco de lo que todavía se denomina mal llamado nuevo Código Procesal Penal, a pesar que los códigos lo siguen llamando como nuevo, ¿no? Bueno, en fin, son 21 años ya de la implementación,
pero se tenía en cuenta que iba a existir netamente un aspecto de la oralidad, la forma de expresarse, la forma de comunicarse. Entonces decía, se va a dejar de lado el acervo documentario para pasar netamente a la forma de hablar, a la forma de comunicar, a la forma de expresarse. Y uno, para aquellos entonces, creía erróneamente eso, que la oralidad iba a acompañar todo el sistema, pero fue erróneo porque en realidad nunca sucedió ello porque siempre se mantuvo un sistema procesal de característica mixta. Cuando yo les hago mención de un sistema procesal penal de característica mixta o un sistema procesal penal mixto, ¿a qué hago referencia, estimados participantes? ¿Qué es lo mixto? A ver, vamos. Si yo empiezo señalando un sistema procesal mixto, es lo que yo estoy diciendo. En el caso del sistema procesal mixto A, ¿qué va a imperar, doctores, en esta mixtura? ¿Solamente la oralidad? ¿O qué más va a imperar, doctores? Pregunta. Miren, ustedes tienen el chat para poder responder a este interrogante que yo les estoy formulando. El sistema procesal penal, si va a ser mixto, entonces, por un lado, va a ser imperante el aspecto de cómo tú te expresas, de cómo tú comunicas. Lo que en el ámbito del sistema procesal penal, en el sistema procesal penal civil, ¿no? Laboral, lo acuñaron en la terminología de técnica de litigación oral. Y si el sistema procesal penal no solamente iba a ser de una característica imperante en la oralidad, se dijo que va a ser importante también la escrituralidad, ¿no? Y la escrituralidad hoy en día nos acompaña, así no quieras, etcétera, ya son 21 años que va acompañándote la escrituralidad. La escrituralidad tiene dos divisiones, por supuesto que sí. Por un lado, lo que se escribe a nivel de la labor fiscal, o lo que se redacta, mejor dicho, a nivel fiscal, lo que se redacta a nivel de los abogados particulares, lo que redacta el juez o lo que redactan los efectivos policiales. Entonces vamos a partir sobre lo que redacta a quien se le denomina el titular del ejercicio de la acción penal. Es decir, ¿qué es lo que redacta un fiscal, doctores? Pregunta, esto es básico, ¿ah? ¿Qué redacta un fiscal? Yo tengo que conocer ello. Por ello les pregunto, ¿qué redacta un fiscal? El fiscal, a ver, ¿qué redacta un fiscal, doctores? A ver, tienen el chat. Pregunta, ¿qué redacta el fiscal? Redacta tres cosas y eso lo contempla el Código Procesal Penal. El fiscal redacta tres cosas. Quienes me siguen y han escuchado las ponencias, obviamente, ya hasta tal vez el cansancio, hemos dicho lo que finalmente redacta, pues un fiscal, ¿no? Y el fiscal redacta tres cosas, doctores, que lo establece el marco del Código Procesal Penal, ¿no? Y eso es lo que vamos a señalar. Redacta las famosas disposiciones. Todavía no voy a conceptualizar, pero solamente quiero que tengas en cuenta. El fiscal redacta disposiciones, redacta proveídos y formula requerimientos, ¿no? Reitero, redacta las disposiciones fiscales, redacta los proveídos y formula los requerimientos fiscales. Tres cosas redacta el fiscal, ¿no? Y que lógicamente le apoya en esta labor el asistente en función fiscal, quien se encarga de proyectar, y no es otra cosa también que una elaboración por parte del asistente, lógicamente evaluado, haciéndole un seguimiento al fiscal, sobre todo en el contenido de cada una de estas. Pero eso no es lo único que redacta el fiscal. Tenemos las famosas actas, los oficios, los informes. Todo eso se redacta. Todo eso viene del plus de la redacción, ¿ya? Bueno, luego hablemos ahora sobre lo que en este caso va a redactar en el sistema procesal, ¿no? El abogado defensor particular. ¿Qué redacta el abogado
llamado por muchos abogado litigante. Tú, estudiante de Derecho que haces práctica en los estudios jurídicos, entiendo yo que estás redactando algo, o solamente te estás tomando fotografías para subirlo al estado, fotografías para el story del Instagram, del Facebook, y no redactas nada, y lo que uno hace es perfeccionar tus tomas fotográficas. ¿Qué redacta el abogado litigante? Ya, escritos, muy bien, pero ¿qué escritos? Sabemos que redacta escritos, pero ¿qué escrito redacta? A ver, vamos, doctores. ¿Qué escrito suele redactar? Muy bien, Alexandra. Muy bien, Alexandra. Muy bien, muy bien, Alexandra, cuando me dijo disposición de requerimientos y proveídos y con los escritos, pero existe pues una variabilidad de escritos. Lo que yo te estoy preguntando es ¿qué escrito redacta el abogado defensor particular? Muy bien, Alexandra, excelente. Los famosos escritos de apersonamiento. ¿Qué más? ¿Solo escrito de apersonamiento? No, ¿qué más? Los escritos de impulso procesales de la labor del Ministerio Público. El abogado defensor particular puede peticionar que el fiscal realice impulso procesal, pero le corresponde al fiscal a través de una disposición. Muy bien, los recursos de queja, que en realidad el término de queja es una terminología del Código de 1940. ¿Ah? Cuando uno dice, ahora hay que quejar, incluso la matriz de la queja es diferente, doctores, porque lo que nosotros tenemos que señalar es que lo que en realidad se va a presentar es un recurso de elevación de actuados. Eso te dice el código del año 2004. No quiero llamarlo nuevo, porque la verdad después de 21 años es como decirle a un jovencito de 21 años y tratarlo como un bebé. No, ya son 21 años. O quiten, yo siempre he dicho, quiten del Código Procesal Penal la terminología nueva, ¿no? O sea, hasta el día que me muera o se muera la demás persona, después que pase 80 o 20 años, lo van a seguir llamando nuevo, entonces seguimos viviendo en el retroceso. Llamémoslo como es, sistema procesal penal actual, ¿no? Es más, ni siquiera actual. Bueno, entonces existe una serie de escritos, la de tutela de derechos, solicitando copias, solicitando reprogramación de declaración. Como ustedes muy bien lo entienden, existe una gran infinidad de escritos que se tienen que redactar. ¿Cuál es el peor enemigo de las cuestiones de redacción? La idea errónea, la idea errónea, doctores, de que necesito pues el famoso planchazo. Si una persona dice, el planchazo, ¿no? O sea, lo que necesito saber, ¿no tienes modelito, modelito? A mí me piden bastantes modelos y a veces no les digo nada, porque es sentido común. O sea, si tú conoces el sistema procesal penal y conoces nociones básicas y una redacción, no necesitas modelo alguno. Tú creas tu propio modelo, o es que los modelos están reglamentados dentro del marco del código. No. Entonces tú puedes crear tu propio modelo. Sentido común. El peor enemigo es el famoso copy-paste. Por eso es que yo aplaudo al Turnitin, ¿no? Y me parece muy bien cuando a nivel universitario o a nivel de pregrado, posgrado, cuando se le dice a los estudiantes, vas a trabajar un informe, vas a trabajar un ensayo, entonces el estudiante se va a Rincón del Vago, tarea fácil, ¿no? Y lo presenta en voluminoso todavía, ¿no? El trabajo de 100 hojas, 150 hojas, 200 hojas, y te dice, profe, acá está mi chamba, profe, he trabajado. Y piensa pues que erróneamente uno va a creer que cantidad es sinónimo de calidad. Hay un error ahí, hay que revisar, pues, hay que revisar. Y muy bien que se pase el Turnitin, porque ahí vas a identificar copia, casi el 99% de copia. Si ese estudiante no ha trabajado nada, sea en pregrado o posgrado, ¿no? Hizo un copy-pegue total. Eso está mal. Hoy en día algo que también sucede es la famosa inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial. Ustedes saben que a nivel de inteligencia artificial le dices, a ver, no, quiero un ensayo en derecho penal y te va arrojando todo. Pero también uno se va dando cuenta, porque no es que la inteligencia artificial sea finalmente inteligente, ¿no? Porque arroja terminologías no nacionales de otros lugares, por lo menos en el derecho. Entonces, cuando uno conoce, dice, pero si yo le dije que redacte lo que viene a ser, por ejemplo, garantías constitucionales, ha utilizado la inteligencia artificial, pero estas garantías
constitucionales son de Argentina, son de Chile. Entonces, felizmente uno va descubriendo, pues, uno, que no van haciendo su trabajo, no van trabajando. Dos, van abrazando el famoso copy-paste. Es un error, por eso, la verdad, doctores, es que estamos muy mal en redacción. Existen grandes excepciones, por supuesto que sí, que redactan muy bien, pero existe un gran porcentaje, lamentablemente, que como alguien diría, una lágrima en redacción, ¿no? Entonces, cuando también se hablaba del otro factor, ¿y cómo yo sé que el abogado es bueno? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para decir ese abogado es bueno, ese abogado es conocedor? No es aquella terminología que decían, no, lo que pasa es que el abogado que tiene panza es el que genera confianza, ¿no? Más bien porque abogado sin panza no genera confianza. Se entiende que el que tiene una barrigota es porque está todo el día sentado. Falso, ¿no? Porque más bien el que tiene una barrigota, creo que no cuida muy bien su salud. Y si no cuida muy bien su salud, no quiero pensar cómo va a cuidar los casos. Ni él mismo se logra cuidar. Entonces, ¿no? Bueno. Volviendo en los factores que yo te estoy mencionando, por supuesto que sí, entonces también hay que tener en cuenta otros puntos esenciales, ¿no? Que hay que mencionar. Bueno, entonces, el tópico de buscar el facilismo no nos ayuda a nada. Y la forma de generar, lógicamente, impresión no es por el terno, no es por la corbata carísima que te has puesto, no es por la forma que camines, ¿no? O la forma que caminas y digas, yo soy abogado, en honor a la verdad, como si fuera la profesión del momento, el ser abogado, ¿no? Hay miles de abogados en el mundo. De hecho, no es una profesión novedísima, ¿no? Y hoy en día, en honor a la verdad, es una de las profesiones muy poco respetadas también, ¿no? Muy poco respetada, lamentablemente. Entonces, no es la forma en la que te desplaces, no es la forma en la que camines, no es en el tipo de corbata que tengas, en el peinado que has hecho, sino entre lo primero que se va a observar es tu escrito. Yo no voy a decir nombres, pero me he topado con circunstancias donde tú le ves al abogado o a la abogada muy bien al perfume, muy bien con los tacos, muy bien el cabello, ¿no? Muy bien con el maquillaje, pero tú ves la redacción y tú no sabes si lo redactó la doctora, el doctor o el practicante. Y así lo haya redactado el practicante, tú tenías el deber de revisar. Entonces tú dices, wow, no, o sea, me presentó una denuncia, una demanda, ¿no? Hizo observaciones de la acusación y está, una cosa es que esté mal redactado, otra cosa es que ya te dé ganas de llorar en la redacción. Entonces dices, mira, entonces la primera carta cabal de presentación, ¿no? La primera carta cabal de la presentación es lo que redactas. Es lo que redactas, ¿no? Eso viene a ser la primera forma de presentación en el ámbito procesal. Por eso es que cuando nosotros visualizamos acá y nos dice, una de las cosas que más realizan los abogados y los estudiantes de derecho es redactar. Ahora, no porque quizás algunos quieran, sino que es una obligación ya la redacción. Vamos a ver algunos aspectos breves para luego ingresar de fondo algunos tópicos de redacción, por supuesto que sí, porque vamos a señalar algunas observaciones gramaticales que no te enseñan en la universidad, sino se entiende que esto ya lo adquirimos en la primaria o la secundaria. Y vamos a hacernos una autoevaluación a continuación, ¿ya? ¿Cómo se llama aquella regla gramatical, ¿no? Aquella regla gramatical que entrelaza un párrafo con otro párrafo? Vamos a ver. Muy bien. Hay que tener en cuenta ese aspecto, doctores. Vamos. A ver, nuevamente les estoy señalando.
¿Cómo se llama aquella regla gramatical que entrelaza una idea con otra idea? Excelente, muy bien. Los conectores, ¿ya? Los conectores lógicos. Ahora, y esto va para todos, ¿ah? Porque tú puedes ser es que cada rama tiene su herramienta, por eso es que nadie puede ser todista, pues es imposible que alguien sea un todista en la materia y que sepa todo, porque la redacción es un arte. Tú puedes ser muy bueno en derecho parte general, pero pésimo en redacción. Tú puedes ser muy bueno en parte especial, pero pésimo en redacción. Tú puedes ser muy bueno expresándote, pero pésimo en redacción, porque la redacción es todo un arte y es una práctica. Entonces, ya ustedes lo han señalado de una forma acertada también, cuando yo les he preguntado qué es aquello que entrelaza una idea con otra idea y es los conectores. Ahora, a veces uno advierte la pobreza en los conectores. Entonces uno lee un texto, ¿no? Uno lee un texto de muchos párrafos, muy bien separado entre los párrafos, cada uno de ellos de 7 líneas, 8 líneas. Luego el punto aparte, y empieza otro párrafo, pero cuando tú lees el conector lógico, todos los conectores, o la gran mayoría de conectores dicen asimismo, 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 y otro ponen el famoso empero. Empero, habiendo tanto con el, y no es que tenga algo con el empero, ¿ah? Pero no tiene una consonancia en realidad. Sí es una parte del conector, pero, pero no pongas empero teniendo una gran variabilidad de conectores lógicos. Y al final ponen finalmente. Y tú lees el texto y dicen, pero, ¿por qué no? ¿Por qué has repetido el conector? Cambia de conector. Y parece mentira, a la persona le cuesta. O sea, sabe mucho de parte general, de parte especial, pero le cuesta porque desconoce los otros conectores. Entonces vamos a hacer una autoevaluación esta noche, porque finalmente, para mejorar, yo tengo que saber qué debilidades tengo, porque si yo creo que sé todo, es un error porque ya es mi techo. Entonces yo tengo que saber lo que me falta, qué cosas me están faltando para poder mejorar. Es la única forma de poder mejorar. Entonces vamos a ver lo siguiente, estimados participantes. Mira, vayamos. A continuación, vamos a enumerar, que tiene en el chat, todos los conectores lógicos que conozca. Toditos, enumérame todos los conectores lógicos que utilizas, que conozcas, que has oído, todos sin excepción. El reto tiene que ser mínimo 4 conectores. Más fácil, imposible. Mínimo, doctores, 4 conectores lógicos que tienes que pasar, que tienes que anotar. Si anotas más, excelente, excelente. Si es menos, ya empieza a preocupar. Ya, entonces, a ver, 1 minuto para poder rellenar, para poder señalar todos los conectores lógicos que conozcas. 1 minuto, doctores, para señalar, para redactar toditos, todo, los conectores lógicos que conozcas. Todo, ¿no? Porque es la primera regla de evaluación. La primera regla de evaluación es ver, es poner todos los conectores lógicos que por supuesto que sí conocemos. A ver, 1 minuto, doctores, vamos. 1 minuto para poder señalar. Acá yo voy a empezar a medir el tiempo. 8:48, 8:50. Le tiene que redactar, porque le decía, los tópicos de redacción es práctica. Muy bien, vamos, doctores. Ujú. A ver, vamos.
Ujú. Ok, ok, muy bien, excelente, muy bien. Muy bien, doctores. He visto que por ahí han señalado varios conectores lógicos. Muy bien, Alexandra Vela. Excelente. Muy bien. Entonces, una primera recomendación que nosotros debemos tener en cuenta es conocer los tipos de conectores lógicos, la clasificación, la función y posteriormente los conectores lógicos, ¿no? Reitero, la clasificación, la función y los conectores. ¿Saben ustedes que existe conectores lógicos de causal, de consecuencia, de contraste u oposición, los adversativos, la adición, el orden? Cada una de ellas, como ustedes pueden visualizar, tiene su función y posteriormente a ellos se empieza señalando los conectores lógicos en ese, ¿no? Porque a causa de, puesto que, con motivo de, por ende, por esta razón, por lo tanto, en consecuencia, luego, en, pero, por ejemplo, así, en efecto, de tal forma, más, aunque si no, sin embargo, no obstante, al contrario, a pesar de, si bien, con todo, más bien, antes bien, aunque, no, recíprocamente, etcétera. Entonces, vamos entrelazando los conectores lógicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, estimados participantes, que esa es una primera regla. Saben los conectores. Si voy a redactar textos grandes, si voy a redactar requerimientos, si voy a redactar disposiciones, entonces tengo que saber la mayor cantidad de conectores lógicos para que se vea bonito también. Al momento de leer diga, ah, mira, se entiende, ¿no? Yo sé que muchos, y les comprendo también, porque en su momento uno se ilusiona y dicen que el sistema técnicamente va a ser imperante de la oralidad y uno abraza su esperanza en que todo va a ser de forma verbal. Pero nuestro sistema procesal penal no es así, es un sistema procesal penal que abraza el contexto mixto, es decir, oralidad solamente en los sistemas de audiencia y en los demás aspectos es imperante la escrituralidad. Entonces no nos olvidemos, una primera regla, conocer los conectores lógicos. Siguiente, vamos doctores, reglas del uso de la tilde. Una pregunta bastante sencillita. ¿Qué diferencia existe entre acento y tilde? A ver, doctores, ¿qué diferencia existe entre el acento y la tilde? A ver, vamos a ver. Cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿y es factible utilizar por otra parte y por otro lado? Lo que pasa es que esos son tipos de conectores lógicos. Los que acabas de mencionar son conectores lógicos denominados adversativos. Ustedes saben que existen conectores lógicos adversativos, causales, de consecuencia, contraste o oposición, adición, orden, etcétera. Entonces va a depender cómo quieres entrelazar. Para eso tú tienes que conocer la tipología, pues, ¿ya? Bueno, yo les estaba preguntando algo sencillo y estaba relacionado a la diferencia que debemos encontrar entre lo que es acento y tilde, ¿no? ¿Cuál lleva la mayor fuerza de voz? ¿El acento o la tilde? Pues el acento. Toda palabra tiene acento, mas no necesariamente lleva tilde, ¿no? Existe una regla del uso de la tilde. Dentro de ello, ustedes recordarán las agudas, las llanas, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Lógicamente, yo sé que muchos dicen, pero para eso yo tengo el internet, ¿no? Yo tengo el internet, empiezo a redactar en Word y ya me va arrojando estos niveles de corrección. Es verdad, pero la idea es no recurrir pues a la ayuda, sino que tú ya tengas el conocimiento explícito también de cuáles llevan tilde y cuáles no, por ejemplo. ¿Ya? Sigamos, doctores. El punto. Tapas gramaticales. Si yo hablo del punto, bueno, el punto también tiene varias conceptualizaciones, ¿no?
una pregunta básica nada más, porque estas reglas gramaticales a algunos no les gusta mucho, ¿no? Y a algunos no les gusta para nada y a otros sí, porque también va modificándose. Doctores, si yo digo 5.000 soles, si yo digo 5.000 soles, antes de poner la numeración, tengo que poner el signo de soles. El signo de soles es S, ¿no? Luego tenemos el slash y la gran pregunta es, ¿va el punto o no? Después de la S y el slash como regla gramatical en la numeración, ¿va el punto o no? ¿No va? ¿Tan seguros que no va? No va, ¿Va o no doctor. va? ¿No va? De algunos se quedan dudando porque lógicamente, claro, hoy en día no va, no va, no va el punto. Actualmente ya hubo un cambio, por eso es que cuando en las reglas de la gramática, ¿no? También uno tiene que estar al día. Es la única forma de que es así como el código. Tengo que saber las reformas, qué cambios normativos están habiendo, cuáles son los que se están dando. Tengo que conocer también todo ello. Y lo mismo sucede, después de signo de dólar, después de signo de soles, actualmente ya en la regla de la gramática establecen que no va a punto, no va el punto. ¿Mm? Y uno diría, pero ¿qué es con el puntito más bonito? Bueno, pero si la regla de la gramática te dice así, ¿qué puedes hacer? Pues va al margen de gusto o no gusto, pero ya no va, ¿ya? Entonces luego podemos hablar de la coma o de lo que fuese, ¿ya? Fíjense ustedes que nos hemos tomado cerca de una hora prácticamente hablando sobre los signos de la relación en los aspectos de la gramática, porque eso es importante. Ahora sí, una vez señalado ello, veamos un poco el tema de la elaboración de las disposiciones, ¿no? Obviamente disposiciones fiscales. Yo prefiero llamarle disposiciones nada más porque vamos sobreentendiendo, ¿ya? La pregunta es, vamos a ver, doctores, pregunta, ¿qué es una disposición? Idea, doctores, ¿qué es una disposición? Es importante que yo sepa qué es una disposición, por supuesto que sí, porque si me vas a redactar las disposiciones, tienes que saber qué es una disposición. ¿Qué es una disposición? Porque claro, es ilógico, ¿no? Si, ¿cómo voy a redactar una disposición si no sé qué es una disposición? A ver, ¿qué es una disposición, doctores? Vamos. ¿Qué es una disposición? La disposición, doctores, vamos a ver, ¿ya? Miren, yo sé que muchos me dicen, ya, profe, pero ¿cuál es la base legal? Yo lo respeto, ¿no? Porque en realidad como de derecho nosotros nos tenemos que guiar en base al respeto estricto de lo que es el principio de legalidad. Es decir, yo no puedo realizar comentarios externos ni nada por el estilo, sino que yo tengo que basarme en base a la legalidad, en base a lo que señala la norma. Por eso es que muchas de las audiencias te dicen, ¿y cuál es tu base legal? Y no es descabellado ello, porque yo tengo que conocer la base legal, debo conocer la base legal. Entonces, si yo les hablo de por qué, profesor, usted, de dónde saca que la disposición de los requerimientos y proveídos, ¿de dónde saca usted? ¿Es su invento? ¿Lo ha soñado? No, es que ahí tienes el basamento legal. Artículo 122 del Código Procesal Penal. Revisa, te invito a que revises tu código. Te invito a que revises tu código. Ahí tienes tu código en la mano, ¿no? Revisa el artículo 122. Dele una ojeadita, dele una lectura. ¿Qué te dice el artículo 122 del Código Procesal Penal? Te dice, el Ministerio Público, en el ámbito de su intervención en el proceso, dicta, dice. ¿Y qué dicta? Disposiciones, providencias y formula los famosos requerimientos, doctor. Reitero, artículo 122 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público, en el ámbito de su intervención en el proceso, de cómo que
participe en el proceso, dicta, dice el artículo 122, disposiciones providencias, elabora y formula requerimientos. Cuando en su momento yo les digo la disposición es igual a una decisión fiscal, también lógicamente es saludable que exista un cuestionamiento en el sentido de dónde sacas que una disposición fiscal viene a ser una decisión, ¿no? ¿De dónde? A ver, dime de dónde sacas. Y del numeral 2 del artículo 122 del Código Procesal Penal, te establece lo siguiente. Las disposiciones se dictan para decidir, te dice. ¿Ya? Reitero, numeral 2 del artículo 122 del Código Procesal Penal, cuando hace mención a las disposiciones, dice, las disposiciones se dictan para decidir. Y ahí yo cambio la connotación, ¿no? Doctores, enumeren, porque también es algo que nosotros conocemos, doctores, enumeren, vamos a ver los tipos de disposiciones existentes. Enumeren, señalen, mencionen, estimados amigos, los tipos de decisiones de un fiscal dentro del desarrollo del proceso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, doctores, vamos, vamos. Enuméreme, doctores, las disposiciones fiscales. Todas las disposiciones fiscales que ustedes conozcan. Ahí detallen, señalen, enumeren, redacten, doctores, todas las disposiciones fiscales. A ver, vamos, claro. La gran mayoría dice, bueno, una disposición de apertura, pero no es la única, ¿no? Puedo tener una disposición de inicio de la investigación, continuación o archivo, conducción compulsiva de un testigo, de un perito, ¿no? También intervención de la policía, la aplicación del principio de oportunidad, etcétera. Disposición de conclusión, de formalización, de archivo, de recalificación, de incorporación, disposición a través del cual se elevan, ¿no? El recurso de elevación de actuado. Es decir, doctores, voy a tener un gran abanico de disposiciones. Vamos a ver acá, doctor. Muy bien, Alexandra. Excelente, Alexandra. Muy bien, artículo 122, entonces, dentro del marco del Código Procesal Penal, hablamos, doctores, de esas tipologías de disposiciones, ¿ah? Lo tienes que conocer, el abanico de disposiciones. Todas esas vienen a ser la disposición. De todas esas, vamos a hablarles un poco de la disposición de apertura, ¿ya? Vamos, doctores, a continuación darles algunos tópicos iniciales para poder elaborar una disposición de investigación preliminar, doctores. A ver, pongamos ahí, ¿no? ¿Cuáles son las pautas para la elaboración de una disposición de investigación preliminar? ¿Ya? Muy bien. Vamos a señalar en ese sentido, doctores, algo bastante interesante. Vayamos acá. Miren, y este es un tópico que lógicamente yo les digo, porque va a ser importante que tengamos en cuenta, ¿ya? Muy bien. Fíjense, algo bastante interesante, doctores, que hay que tener que señalar. Vamos acá. Miren, a ver, eh, ¿qué se necesita o qué necesita el fiscal? ¿Qué necesita el fiscal, doctores, para iniciar una investigación? ¿Qué necesita el fiscal para iniciar con una investigación? Pregunta, doctores, vamos. ¿Qué necesita? ¿Necesita pruebas? Sospecha ¿Necesita inicial indicios? simple. A ver, doctora, lo escucho. ¿Qué necesita el fiscal para la apertura de una investigación? Sospecha inicial simple. Sospecha inicial simple, ¿no? Lo que diría el código, ¿qué dice? Porque la sospecha inicial simple, que no está mal, doctora, es una sospecha que arroja el acuerdo plenario 1/2017. A ese acuerdo plenario 1/2017 lo denominan también el famoso acuerdo plenario de las sospechas, así lo llaman. Pero vayamos aquí a lo siguiente, ¿no? ¿Qué estándar se necesita? Ahora, no me vayan a decir la denuncia, porque yo sé que necesita pues una denuncia.
Sé que necesito una denuncia. Sé que ya sea escrita, ya sea presentada a nivel de la policía, ya sea una denuncia por noticia criminis, lo que fuera, yo sé que necesita una denuncia. Así sea esta verbal, plasmada en un acta, pero sé que necesito una denuncia, entonces algo más. Claro, acá me dicen, por ejemplo, y no, claro, pero el Código Procesal Penal te dice que lo que se necesita es un indicio o una duda razonable. Eso te dice el Código Procesal Penal, ¿se recuerda? Se necesita indicio o duda razonable. ¿Se recuerdan o no? Claro, indicio o duda razonable. Eso se requiere para la apertura de una investigación, ¿no? Indicios o duda razonable. Pregunta, ¿necesita pruebas? ¿Necesita pruebas o no necesita pruebas? No, pues, no necesita pruebas, necesita indicios o duda razonable de la persona cometiendo un hecho delictuoso para que decida aperturar una investigación. Entonces, acá vamos a ver un pequeño formato propuesto y el punto número 1 está relacionado a los datos de identificación. ¿Ya? Punto número 1, doctores, datos de identificación. ¿Ya? Número de la carpeta. Mira, cuando hablamos nosotros del número de la carpeta, esto ya es aleatoria, porque es un escrito que se presenta en mesa de parte, una denuncia, mejor dicho, ¿no? Entonces ya se te va generando el número de carpeta fiscal. No hay mucho problema ahí, obviamente, para el titular del ejercicio de la acción penal, porque ya nosotros vamos a encontrar ello cuando lo han presentado a través de mesa de parte. Entonces lo presentaron ahí y yo ya encuentro. ¿Ya? Entonces, número de la carpeta. ¿Qué más? Nombre de los imputados. Aquí ingresa la pregunta, doctores, cuando estoy haciendo mención del nombre de los imputados. Miren, fíjense ustedes. Necesito saber, ya, esto va como pregunta, para que alguien me reciba la denuncia, alguien me va a recibir la denuncia, necesito saber quién es la persona que cometió el supuesto delito para aperturar la investigación. ¿Ah? Es necesario saber quién es la persona que habría realizado el hecho criminal, No es quién es la necesario. persona. No necesariamente, ¿no? Pero ¿por qué no necesariamente? A ver, hay que argumentar un poco. ¿Por qué no necesariamente? ¿Por qué no necesariamente podría ser? ¿No? O sea, eh, esto tiene una explicación, pero yo les pregunto porque quiero saber también qué idea tienen. ¿Por qué no necesariamente? O sea, algo interesante tiene que pasar ahí, ¿no? Primero con las mismas reglas procesales. Claro, existe un factor importante que hay que determinar que está relacionado a la investigación. Uno investiga, entonces si vamos a investigar, vamos a tener que identificar, y esa es la búsqueda también de la verdad, identificar al o los autores de la presunta comisión del hecho criminal. Hay que buscar identificar, doctores, al autor o los autores del hecho delictivo o hecho criminal. Punto número 1. Por eso es que cuando alguien te presenta una denuncia, imagínense, y es que existen varios casos, ¿qué pasaría? Miren, y espero que nunca les pase, y si les ha pasado, espero que nunca vuelvan a pasar por una segunda circunstancia, pero ¿qué sucedería si ustedes están caminando tranquilamente y de repente aparece pues una moto lineal y desciende un sujeto con un arma y les apunta con el arma, ¿no? Y se lleva sus pertenencias, valorizado en más de 1.000 soles, por ejemplo? Tú no lo conoces al señor o al dueño de la moto o la persona que descendió de la moto. Tú no sabes ni quiénes son, ni siquiera la has logrado ver porque estaban con toda esa montaña.
Entonces, si no has logrado identificarles, lógicamente tú no sabes quiénes son. Entonces, la gran interrogante es, como no has identificado quiénes son, ¿ya no te deben recibir tu denuncia penal? ¿O sí necesariamente tendrían que recibirte tu denuncia? ¿Te tienen o no te tienen que recibir tu denuncia? A ver. Ya, pero ¿por qué te van a recibir tu denuncia si no has señalado quién ha sido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que recibir tu denuncia si no me has señalado quién ha sido? Ni siquiera más dos características, porque estabas muerto de miedo y no te has dado cuenta de esos detalles. ¿Por qué tendría que recibirte la denuncia? ¿Por qué? A ver. Lo que pasa es que no es necesario, el Código Procesal Penal lo establece, yo sé, pero aparte de eso, porque lo que es parte del proceso es la investigación, sino que chiste, ¿qué voy a investigar? Tengo que investigar por ello. Por eso tengo que investigar, no interesa que quién ha sido el que cometió el hecho criminal, quiénes habrían sido, etcétera, no. Lo que yo tengo que tener en cuenta, doctores, en ese caso en concreto, en primer lugar, que están presentando una denuncia y lo que a mí me tiene que interesar es la narración de los hechos y esto posteriormente le voy a señalar. Pero como punto número uno, entonces cuando señalamos el nombre del imputado, no es una obligación saber quién habría perpetrado el hecho criminal, porque como ustedes muy bien ya han señalado, podría iniciar la investigación contra los famosos LQR, que no son otra cosa que los que resultan responsables de un hecho criminal. Esos son los LQR, doctores, los que resultan responsables. Ya. Nombre del agraviado, doctores, ¿sí tiene que ir el nombre del agraviado o no? A ver, vamos, doctores, ¿sí tiene que ir o no el nombre del agraviado? Estamos en dato de identificación, ¿ah? Hemos dicho que el nombre del imputado no tiene que ir, no necesariamente. Pero ahora la pregunta, ¿y el nombre del agraviado tiene o no tiene que ir? O también la respuesta será no necesariamente. A ver, doctores, ¿sí tiene que ir o no necesariamente? A ver, ¿qué sucede si es un delito contra la libertad sexual? ¿Tengo que poner el nombre del agraviado? Es un delito contra la libertad sexual, violación, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, ¿no? Acoso, En acoso esos delitos cibernético. Lo se escucho. reserva la identidad de las agraviadas en los delitos sexuales. Claro, en los delitos sexuales, como muy bien lo señala la doctora, se reserva la identidad del agraviado. Hay una o existe una reserva de identidad del agraviado. ¿Ok? Existe una reserva de identidad del agraviado. Por eso es que sencillamente podrías haber puesto LQR, es decir, lo que resultan responsables y todo. ¿Ok? ¿Ya? En el caso del agraviado, lógicamente las iniciales del nombre, no todo el nombre. Como parte de agraviado, solamente en este caso en particular, doctores, vas poniendo el nombre del agraviado, ¿ya? Nombre del agraviado. Luego el delito atribuido, el número de la disposición fiscal, que por lo general es disposición número 1, lugar y fecha, ¿ya? Ese es en el dato, formato de los datos de identificación. Luego ingresa, doctores, lo que viene a ser la justificación normativa, ¿ya? Reitero nuevamente, luego viene, doctores, la justificación normativa. Y nos dice aquí, de acuerdo a los artículos 329, inciso 2, 330, inciso 3, 334, inciso 2 del Código Procesal Penal, el fiscal provincial es competente para iniciar de oficio una investigación preliminar cuando tiene conocimiento de la comisión de un delito perseguible por el Ministerio Público dentro del plazo de 60 días.
¿Ya? Muy bien. Vamos a ver aquí algo bastante interesante. Hace un momento hemos dicho si podía existir alguna posibilidad de que al momento de redactar pudiera existir un copy-paste. Y la respuesta es sí, porque el copy-pegue sí lo vamos a encontrar en la justificación normativa, doctores. Fíjense ustedes, el famoso copy-pegue sí lo vamos a encontrar en la justificación normativa. ¿Ya? Muy bien. Luego ingresa los hechos y los hechos, doctores, cuando hay que redactar los hechos tenemos que responder tres interrogantes. Doctores, ¿saben cuáles? Les voy a dar un minuto a ver para que me respondan. Doctores, ¿sabes cuáles son? Vamos a ver, o 2 minutos, a ver, mientras que hacemos una pequeñísima pausa ahí. Doctores, ¿saben ustedes cuáles son las tres preguntas que se tienen que formular al momento de redactar hechos? Lo voy dejando 2 minutos con la pregunta. Reitero nuevamente. Doctores, ahí vamos. ¿Sabes cuáles vienen a ser las tres interrogantes que se tienen que plasmar cuando redactamos hecho? ¿Ok? Son 8:16, 8:18. Me van dando una respuesta. A ver, vamos a ver. Muy bien, Alexandra. Muy bien, Alexandra, ¿ok? Muy bien. Excelente. Esas tres interrogantes debemos tener en cuenta. ¿Eh? Muy bien, Alexandra. Excelente. Igual aquí, si ven van a tener las PPT, lo voy dejando acá el número de WhatsApp. Ya. Ahí ustedes lo pueden ver. Lo del Zoom, que es el 997-588013, ¿ya? Reitero nuevamente, 997-588013, y me dicen, profe, las PPTs de la redacción. Ya ustedes lo solicitan y piden las PPTs de la redacción, ¿ya? Eso sí lo tienen que pedir hoy antes de las 10, si no, no se le va a poder proporcionar, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver aquí algo bastante interesante, que son tres las interrogantes que se tienen que responder. ¿Cuándo, dónde y cómo? Reitero nuevamente, ¿cuándo, dónde y cómo? Partamos por la primera interrogante, ¿cuándo? Doctores, ¿por qué será importante responder la interrogante ¿cuándo? ¿Quién me dice por qué es importante responder la interrogante ¿cuándo? Uno dice, ya, correcto, pero hay que responder la interrogante ¿cuándo? Por el marco temporal. Pero vamos a ver aquí, ¿y qué es aquello que me interesa del marco temporal? Porque yo sé, La norma vigente, a ver, ¿cuál, doctora? la norma vigente al momento de los hechos. Claro, ¿cuál es la norma vigente o la norma que estuvo presente al momento de la comisión del hecho criminal? ¿No? Entonces yo tengo También que saber eso.
para evitar la Claro, opción, por ejemplo. sí, porque ustedes saben que justo ayer hablábamos sobre nuestro ordenamiento jurídico y hablábamos sobre nuestro código, y lamentablemente el código es bastante mutable, el código es bastante cambiable, ¿no? Muta. Entonces, hoy tengo una norma que ya finalizando enero, pero yo no sé qué norma voy a tener en febrero, en marzo, en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, yo desconozco. Porque lamentablemente, como les digo, va existiendo mutabilidad en la norma. Hoy es la norma vigente, mañana tal vez ya no sea esa norma, y así, ¿no? Vaya teniendo cambios, variaciones, variabilidad en los aspectos normativos, que no está bien en realidad, ¿no? Porque, pero es lo que sucede. Uno de los aspectos, por ejemplo, les comento un poco, en los delitos de función, llámese en este caso los delitos de corrupción de funcionarios, antes de la pandemia tenía una definición, ¿no? Antes de la pandemia se establecía un marco de los delitos de función. Posteriormente a la pandemia, en el año 2021, se han realizado modificaciones. Entonces, si al momento de redactar yo tengo que responder la interrogante cuándo, uno es para saber cuál es el tipo penal vigente al momento de la comisión del hecho. Quizá para ese momento no estaba regulado, entonces es atípico, o no haya existido el tipo penal con agravante, entonces tal vez tenga factores de atenuantes. Y en el peor de los casos, yo tengo que saber esto, doctores, sobre todo para darme cuenta que no existe una prescripción, ¿no? Entonces la primera interrogante es, ¿cuándo se suscitó? La siguiente interrogante es, ¿dónde? Pregunta, ¿por qué tengo que responder la interrogante dónde? A ver, doctores, ¿por qué tengo que responder el interrogante dónde? Claro, el dónde es el lugar. Pe- Opción pero- y qué fiscalía, por ejemplo, ¿no? Sería competente territorialmente para conocer un determinado caso. Ah, muy bien. Ah, excelente, claro, muy bien. Claro, yo cuando vamos a responder el interrogante, doctores, que está relacionado básicamente al aspecto fundamental de el lugar, siempre guarda relación con el marco de competencia, ¿cierto? Siempre guarda relación con el marco de competencia. Yo no sé si soy competente, todos tenemos jurisdicción, pero no necesariamente tenemos competencia. Que, a ver, acá a nivel de Lima, se me ocurre que el suceso se haya dado en Lima Norte. Entonces yo no soy competente. Yo pertenezco, digamos, a Lima Sur, a Lima Este, Lima Noroeste. Entonces, por eso es que yo tengo que analizar, doctores, los factores de competencia. ¿Soy competente para conocer ese delito? ¿No soy competente para conocer este otro delito? Tengo que analizar los factores de competencia, ¿no? Entonces, hasta ahí por eso hemos respondido dos interrogantes. Una primera interrogante que era ¿cómo? Y la otra interrogante que era ¿dónde? Y la otra interrogante que hacía mención y decía, por ejemplo, ¿cuándo? Ya respondíamos esas interrogantes, ¿sí? Muy bien, doctores. A ver, son 9:23, casi hora y media. Acá vamos a plantear un pequeño receso, por favor. Un receso de 5 minutos. Ya, hacemos un receso de 5 minutos y continuamos, ¿ya? Listo, Sergio, 5 minutos. Ok. Respecto a lo que vienen a ser técnicamente los hechos, hemos dicho que se tiene que responder a tres interrogantes, ¿no? Hemos dicho que te pregunta que se van a formular y te pregunta que lógicamente se tienen que resolver y están relacionadas a cuándo, a cómo, dónde. Hemos hablado cuándo, que es el marco temporal. Hemos hablado dónde, que no es otra cosa que el lugar de la realización del hecho criminal. Y cómo ya viene a ser la explicación, ¿no? El lenguaje tiene que ser claro y sencillo, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, doctores, algunos aspectos importantes. Cuando es una formalización de la investigación preparatoria, llámese de esa manera, formalización de la investigación preparatoria,
no sucede nada respecto al marco de la narración de los hechos. Se están narrando los hechos, normal, no hay ningún problema. Pero cuando ya se va formulando una acusación fiscal, dicha acusación fiscal sí tiene que responder tres interrogantes, ¿de acuerdo? Las tres interrogantes que, o mejor dicho, los tres campos que hay que tener en cuenta a nivel ya hablando de una formalización de investigación preparatoria es, no tiene mayores cambios, pero cuando hablamos ya de una acusación fiscal, en la acusación fiscal sí tiene que responder, eh, agrupar en circunstancias, nos señala el ordenamiento jurídico. Y las circunstancias que vamos a encontrar son aquellas famosas circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores, doctores. La reitero nuevamente. Esas circunstancias en las cuales nosotros vamos a encontrar van a ser las famosas circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores. Lo que yo les acabo de señalar es lo que sí necesariamente, doctores, debe tener ya, necesariamente debe tener una acusación fiscal, ¿no? O sea, la acusación fiscal sí va a tener ese marco de circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores, ¿de acuerdo? ¿Qué viene a ser las circunstancias precedentes? Son los antecedentes. Si hoy en día alguien nos dice, a ver, señálame cuáles son las circunstancias precedentes, entonces ya sabemos que las circunstancias precedentes no son otra cosa que, doctores, que los antecedentes. Esa es una circunstancia precedente. Las circunstancias concomitantes ya son los hechos en subsunción, doctores. Esos son las circunstancias concomitantes. Los hechos en subsunción, cómo se van subsumiendo, ¿no? Y ahí ingresa mucho el factor de la imputación. Y las circunstancias posteriores son aquellos acontecimientos que se suscitan después. Dichas circunstancias que yo les hago mención, circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores, de acuerdo al Código Procesal Penal, la regla de obligación es cuando formulamos una acusación fiscal. O sea, si se va a acusar, si el Ministerio Público acusa, entonces ahí tienen sí que encontrarse las famosas circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores. ¿De acuerdo? Sigamos. Finalmente, doctores, luego viene la decisión. Y después de una apertura de una investigación, la decisión, doctores, que siempre se va a tener en cuenta en la apertura es establecer qué actos de investigación se tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, cualquiera sea el suceso o cualquiera sea el acontecimiento, yo te pregunto, tú como fiscal, fíjense en lo que te voy a preguntar, tú como fiscal, estimado participante, tú como representante del Ministerio Público, tú como titular del ejercicio de la acción penal, ¿no? Tú como fiscal, por eso te señalo, cuando aperturas un caso, ¿qué actos de investigación vas a formular? A ver, doctores, eso es importante al momento de redactar, por supuesto que sí. Cuando aperturas un caso, estimado doctor, ¿qué actos de investigación vas a formular? A ver, vamos. ¿Qué acto de investigación vas a formular tú como fiscal cuando deseas aperturar una investigación? Declaraciones, doctor, tomas de declaraciones, constataciones. Ah, muy bien, declaraciones y constataciones, muy bien. ¿Qué más, doctora? Visualizaciones, doctor. Ah, ok. Dependiendo de los documentos o pruebas que se adjuntan a la denuncia penal, ¿no? Los indicios que Ok, existen.
Ok, los indicios que existen, correcto. ¿Qué más? Cámara, claro. O sea, en caso de las declaraciones, ustedes saben que va a haber una división, ¿no? Aquellas declaraciones consideradas como declaraciones testimoniales o las famosas declaraciones indagatorias. Cualquiera de las dos, pero finalmente vamos a tener, ¿no? Ya sean declaraciones testimoniales, punto número uno, o punto número dos, como les estaba estableciendo, aquellas declaraciones indagatorias. Sigamos. Bueno, este es un caso práctico que ya ustedes lo van a tener. Eh, bueno, es una disposición de archivo. Voy a hablarles un poco de la otra disposición que también suele ser bastante frecuente, que es la disposición mediante el cual declara complejo una investigación. Llámese en este caso disposición de complejidad, ¿ok? Disposición que declara complejo un caso. He conocido, doctores, como ustedes lo pueden visualizar, como una disposición de complejidad. Nuestro sistema procesal penal, ustedes también muy bien lo conocen, nos va a situar pues una serie de tipos de investigación, ¿no? Que son denominados investigaciones casos simples, investigaciones casos complejos o las famosas investigaciones de criminalidad organizada. Y lo vamos dividiendo de esas tres maneras, ¿no? Investigación caso simple, investigación caso complejo e investigación de crimen organizado. Tenemos esa división. Ya tres, simple, complejo y de crimen organizado. Ahora, la gran pregunta es, el caso simple tenemos pues un total 120 días para desarrollar una labor de investigación en aquellos casos que son denominados casos simples, ¿no? 120 días vamos a desarrollar una labor de investigación en aquellos casos, doctores, que son denominados casos simples. Los casos del crimen organizado, muy bien ustedes lo conocen y son 36 meses. Los casos complejos, vayamos aquí. Para aquellos casos que son denominados, pues precisamente, doctores, como casos complejos. A ver, ¿cuánto es el marco de tiempo para la investigación de un caso complejo? 8 meses. No, 9 meses, no. 8 meses. 8 meses, doctores. No estamos hablando 36 meses, para que ya se están confundiendo con prisión preventiva, me parece, ¿ah? 9, 18, 36. Las causales de complejidad a nivel de una investigación inicial son 8 meses. Si yo hablo 8 meses, yo tengo que hacer mención, claro, por supuesto que sí, doctores, yo tengo que hacer mención a las causales de complejidad. Es decir, tengo que responder cuando un caso es complejo. ¿Ya? Muy bien. Claro, causales. ¿Saben ustedes cuáles son las causales para declarar dicha complejidad? A continuación, yo les voy a mostrar, doctores, algunas de las causales para declarar complejo una investigación. ¿Ya? Reitero. Vamos a ver. Eh, y lo voy a enunciar también para que ustedes lógicamente lo tengan presente, ¿no? Cuando hablamos de las cuestiones de complejidad de un caso. En primer lugar, el caso se puede declarar complejo cuando requiera de la actuación de una cantidad, nos dice, significativa de actos de investigación, ¿ya? Requiera de la actuación de una cantidad, obviamente, cantidad significativa de actos de investigación, pluralidad de actos de investigación, ¿ya? O cuando comprenda la investigación de numerosos delitos. No, no sé, se me ocurre, hay lavado, hay crimen, organización criminal, trata de personas, varios delitos. O sea, no solamente pluralidad de agente, varios delitos. Cuando demanda la realización
de pericia que importa en la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos. Lógicamente, un complicado análisis técnico tiene que ser resuelta por un perito, ¿no? En su informe de peritaje, como tiene que corresponder. Pero, doctores, pasemos aquí a señalar algunos factores de causa de peritajes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una investigación y yo cito a una persona porque yo estoy advirtiendo que la firma que se encuentra en un determinado documento proviene de su puño y letra? Entonces yo digo, mira, la rúbrica que se encuentra en este documento, aquí se encuentra plasmado, proviene de puño y letra de fulano de tal, de mengano tal, de sultano tal, ¿no? O sea, acá lo que se encuentra plasmado, aquí lo que se encuentra regulado, proviene del puño y letra de determinada persona. Y esta persona cuando va a venir a rendir su declaración, dice, mira, un momentito, la rúbrica que se encuentra en dicha documentación no es mía. Entonces va negando que es su rúbrica. Para poder solucionar este punto, doctores, ¿qué creen ustedes que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Porque acá veo una firma y la otra parte me dice, mira, eso es lo que tú estás viendo ahí, en realidad no es mi firma. O sea, niega que sea su firma. Pues hay que tener que desarrollar o hay que tener que hacer una pericia. La gran pregunta es, ¿y qué tipo de pericia? Grafotécnica. La grafotécnica, ¿no? Donde serán la toma de muestra, donde hay que ver el trazo que se realiza, si los trazos, porque cada firma tiene una particularidad. Entonces, si los trazos de la rúbrica provienen, porque te van a decir marca, subraya, etcétera, y el perito por algo es el especialista, ¿no? Se da cuenta que los trazos que ahí se encuentran establecidos provienen de tu puño y letra, entonces lógicamente se te va a acuñar la configuración del delito, que en este caso no va a venir a hacer otra cosa, doctores, pues que el delito que estamos haciendo mención, como viene a ser la famosa falsificación de documentos, ¿ya? Otro aspecto que poderosísimamente llama la atención es, por ejemplo, el delito de extorsión. Las llamadas que una persona puede recibir, ¿no? Entonces hay una señora que había puesto pues su negocio, ¿no? Quiere progresar, por eso puso su negocio, y de repente empezó a recibir llamadas amenazadoras. La señora sospechó de su vecino por dos motivos. Uno, que era el único que aparte de su familia había comentado sobre un negocio que se iba a poner. Dos, por el dejo de la voz. Él dice, no, esta voz es su dejo y lo denuncia, ¿no? A él como autor del delito de extorsión. Esta persona niega y dice, no, esa no es mi voz. Esa muestra de voz que la persona ha grabado, él lo niega y dice, no, esa no es mi voz. O sea, está existiendo una controversia, un debate para poder determinar si la muestra que ahí se encuentra proviene o no proviene de determinada persona. Proviene o no proviene, es su voz o no es su voz. ¿Ya? Entonces, si yo analizo esa controversia, doctores, si tenemos ese posicionamiento, la gran pregunta que nosotros hay que hacernos es, ¿qué tipo de pericia se tendría que desarrollar? Fonética, doctor. Sí, una pericia fonética, se va a hacer una homologación de voz para ver si en la muestra que yo estoy tomando realmente le pertenece o no le pertenece, ¿no? Entonces ahí tenemos la pericia de homologación de voz. Y la última, que está relacionado a temas funcionariales. Por ejemplo, ¿no? A Doctor, propósito, sí, lo escucho. disculpe, ¿es fonética o es acústica forense? Ah, cualquiera de las dos denominaciones. De hecho, existen informes donde te pueden decir acústica, ¿no? Básicamente acústica, alguna puede ir acústica forense o una pericia fonética, ¿no? Tienen esas Al- ambas terminologías. Algunos le llaman comparación de voces nomás, ¿no?
Es lo que pasa, claro, lo que pasa es que una de las formas del procedimiento es que yo tendría, por ejemplo, yo sospecho de determinada persona que sería la que estaría extorsionando. Entonces hemos tomado una muestra de su voz, ¿ya? Pero yo no sé a cabalidad si es o no esta persona. Entonces hacemos una homologación, que no es otra cosa que una comparación, ¿no? Entonces yo tengo acá la voz que he grabado y ahora te voy a decir que levantes la voz, que bajes la voz, que hables, que digas algo, para yo tomar una muestra de lo que tú estás diciendo. Ya con esa muestra, el especialista, ¿no? Porque el especialista es quien va a determinar si eso no es tu voz, ¿ok? Pero eso quién lo determina, el especialista, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando se tiene que desarrollar una pericia, el caso también va a ser declarado doctores complejo. Y aquí tenemos todo ello, ¿no? Si yo voy a tener que elaborar una disposición de complejidad, lógicamente yo tendría que señalar todo lo que les estoy haciendo mención a continuación. Es decir, yo tendría que mencionar las causales de complejidad, ¿ok? Yo tendría que hacer mención, doctores, a las causales de complejidad. ¿Qué les parece? Bueno. Así las tenemos, ¿ya? Providencias. Doctores, ¿qué vendrá a ser una providencia? A ver, ¿qué es una providencia, doctores? ¿Qué es una providencia? Ya, ok, pero ¿qué es una providencia, doctores? ¿Qué viene a ser? ¿Qué se entiende? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es una providencia? Diariamente al Ministerio Público, bien, para empezar acá tenemos un pequeño concepto, porque nos va a decir lo siguiente, ¿no? Las providencias se dictan para ordenar materialmente la etapa de investigación. Reitero, cuando hablamos de las providencias, porque lo que me está señalando es que las providencias se dictan para ordenar materialmente la etapa de investigación, ¿no? Se proveen los diferentes escritos que llegan diariamente al Ministerio Público y acá podemos ver aquellos escritos típicos que suelen ser presentados por el abogado litigante, conocido también por el abogado de pie. Escrito ya sea de apersonamiento, solicitando copias, solicitando reprogramación de declaración, solicitando realización de actos de investigación, solicitando participar en diligencias, solicitando que el fiscal emita pronunciamiento, aclare alguna disposición, entre otros. Entonces, los proveídos, si bien es cierto, no deciden nada, pero tenemos cierta controversia que debemos tener presente. ¿Y saben ustedes por qué? Porque de los diferentes escritos que se van a proveer, yo tengo que analizar fundamentalmente lo siguiente, doctores. Miren, en el caso de una famosa declaración testimonial, entonces si yo tengo un testigo a quien se le va a tomar su declaración, llámese en este caso, doctores, una declaración testimonial, a veces el testigo dice, si me han citado, yo quiero saber lo que he declarado. Entonces, necesito copia de mi declaración. Ojo, el testigo, ¿ah? El testigo está peticionando copias de la declaración. Entonces, por concepto de TUPA, paga para que lógicamente le entreguen la copia. Presenta un escrito a través del cual se está precisando que lo que solicita son copias para una de su declaración testimonial. Ahora yo te pregunto, ¿hay que entregarle las copias o no? Al testigo, doctores, ¿se le entrega la copia de su No, declaración? doctor, no, No, doctor, ya. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no? porque no es parte del proceso, Ujú. solamente era es un testigo, es una persona quizás que ha visto, que sabe, que conoce quizás sobre un hecho determinado, pero no es parte del proceso como para emitirle las documentaciones, que es un proceso, pues, que involucra a una parte investigada, una parte agraviada, que son los interesados, pero los testigos no tendrían el acceso a la carpeta.
porque tampoco estaría personado como tal, ¿no? Claro, no Es más, tendría sentido, ¿no? cuando no, cuando les llaman o cuando les llaman a declarar al Ministerio Público a un testigo en los procesos de anticorrupción, solamente les mandan una notificación citándoles a declarar, pero más no te precisan, por ejemplo, el hecho, no te adjuntan la disposición, el cual tendría que Ujú. ver los hechos, el cual se está investigando, o en cualquier otro, ¿no? Solamente te mandan una notificación. Mm. Y a veces este testigo se molesta, ¿no? El testigo dice, Sí, pero... y además piden copias, y generalmente Ujú. no se le da porque no es parte del proceso. Se le Y ahí explica al encima momento pagan de por la la declaración. copia, Sí, pagan pero al también momento de la la copia, ¿no? declaración sí se le explica, ¿no? Al momento de la declaración se le Ah, explica por qué su presencia se requiere dentro de este proceso. ujú. Ahora, eso tiene lógicamente también una explicación porque el Código Procesal Penal establece que las declaraciones tienen que ser espontáneas. Porque si yo te dijera hoy, mañana tú vas a declarar sobre tal tema, yo sé que el testigo me va a decir, yo quiero recordar para que te aporte información, pero eso es lo que finalmente tú dices, tal vez tú quieres inventar información. Entonces, si yo te digo sobre qué vas a rendir tu declaración testimonial, tú ya llegas preparado y llegas tal vez diciéndome, esto voy a decir, esto sí, esto no, esto tal vez, esto puede ser, esto a lo mejor, esto quién sabe. Entonces ya llegas sabiendo qué me vas a decir, qué me vas a comentar, y uno prefiere evitar eso, porque lo que uno quiere es que la declaración que tú vas a brindar sea espontánea. Entonces, si alguien me va a presentar un escrito solicitándome copia, en el caso de un testigo, va a ser improcedente, ¿no? Y de una u otra manera, al explicarle, estamos haciendo una pequeña fundamentación, porque no es sencillamente decirle, ¿sabe qué? No te vamos a entregar el escrito y punto, sino se le tiene que explicar el motivo, la causa, la circunstancia del por qué no se te va a entregar dicha documentación, ¿no? Muy bien, se proveen aparte de eso también los diferentes informaciones que llegan, ¿no? Como los oficios, tiene información, solicitando información, etcétera, ¿ya? Acá podemos ver una estructura simple de lo que finalmente va a ser un proveído. Dentro de la estructura simple tenemos el famoso dado cuenta, el atendiendo y el dispone, doctores. Reitero nuevamente, dentro de la estructura vamos a tener en cuenta el famoso dado cuenta, el atendiendo y el dispone. Ya tenemos los tres. ¿No? En el atendiendo vemos finalmente la regla de procedencia, no procedencia y finalmente el dispone. ¿Ya? Muy bien. Ok, acá nos estamos olvidando porque hemos topado solamente esto, pero vamos un poco a mencionarles sobre el requerimiento. A ver, doctores, pregunta, señálenme todos los requerimientos que ustedes conozcan. Así como me han mencionado la tipología de disposiciones y ustedes me han señalado todas las disposiciones que conocen, ahora yo les estoy preguntando los requerimientos, o sea, lo que les estoy preguntando es que me señalen todos los requerimientos que ustedes conozcan, o mejor dicho, que enumeren, ¿no? A ver, enumeren, Requerimiento de doctores, todos los requerimientos. Sí, sí, te escucho, doctor. prisión preventiva, proceso inmediato, Ya, mm, ¿qué más? requerimiento de acusación, sobreseimiento, prórroga de complejidad, eh, incluso complejidad, ¿no? También en algunos casos en investigación preliminar, si quieres, se tiene que solicitar al juzgado. Ya. Ahora vamos a partir de todos estos requerimientos sobre la prisión preventiva, ya un poquito. A ver, para un requerimiento de prisión preventiva, para yo redactar, por ejemplo, un requerimiento de prisión preventiva, tengo que saber los presupuestos materiales. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los presupuestos materiales de un requerimiento de prisión preventiva? A ver, doctores, ¿cuáles son los presupuestos materiales? Ojo con ello. ¿Cuáles son los presupuestos materiales de un requerimiento de prisión preventiva?
Son tres, ¿no? ¿Cuáles son, doctores, esos tres? Condados y graves elementos de convicción, la prognosis de la Ya. pena superior a 5 años, ¿Y qué más? el peligro de fuga y obstaculización. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Qué más tenemos entonces? Bueno, eso fue lo que nos señaló aquí, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas más podemos tener, doctores? Que son factores importantes que hay que mencionar, ¿no? Porque eso es lógicamente algo que yo tengo que tener en cuenta. Vamos a ver, y es algo que sin lugar a dudas debemos mencionar. El primero de ello, que nos hace mención de los graves y fundados elementos de convicción para vincular a una persona como autor o partícipe. Punto número uno. Punto número dos, prognosis de pena, que en este caso tiene que ser superior a los 4 años. El tercero, el peligro procesal, que A los tiene dos 5. aristas. Peligro de, a 5 años, claro, con la modificatoria, ¿no? Y el peligro procesal, que tiene dos aristas, ¿no? El peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Este en el caso de un requerimiento. Ahora, hay que mencionar también que existen los famosos requerimientos decisorios. Dentro de los requerimientos decisorios tenemos requerimiento de acusación, requerimiento de sobreseimiento y encontramos también el famoso requerimiento mixto, ¿ya? Acusación, sobreseimiento y encontramos el requerimiento mixto, ¿ok? Muy bien, doctores. De esta manera estaríamos llegando a la parte final de la sesión de clase del día de hoy, agradeciendo a INLADES Capacitaciones por la invitación y a todos ustedes también, doctores, que han estado presentes el día de hoy en esta sesión de clase. Muchísimas gracias, doctores, y ya pues Dios mediante nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense muchísimo. Muchas gracias, doctor Sergio. Doctores, muchas gracias. Damos por finalizar la sesión de hoy. Buenas noches nuevamente. Buenas noches, gracias.